Gloria a Dios, gloria al Eterno Padre, saludos, bendiciones a todo el pueblo en general. Cuando hablo del pueblo me refiero a todos aquellos que han sido lavados y comprados con la sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con una hermosa lectura, de acuerdo a Mateo, en el capítulo 24, que es un capítulo muy hermoso que nos habla acerca de los acontecimientos del fin o acontecimientos que vendrán en el tiempo futuro. Y podemos decir que ese tiempo futuro, pues estamos ya entrando a ese tiempo final. Y quiero leer, ¿verdad? Como está escrito así. Mire lo que dice en el verso 24, o más bien capítulo 24 del 1 al 6. Dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiéndole él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El verso 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas señales, o más bien, dice así, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 6, y ahí concluyo. Dice así, saludos a mi primo que por ahí se conectó. Dice así, continúa en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no se turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Wow, es interesante cuando analizamos cada punto, ¿verdad? No podemos dialogar sobre cada punto, pero quizás lo básico, ¿verdad? Que pues ya sabemos, a veces tenemos que repetir. Pero voy a iniciar con el punto número 1, lo que está en el verso, en los versos primeros. Aquí en el verso 2, ¿verdad? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, ¿a qué se refería esto? Recuerden que están visualizando el templo. Los edificios, el texto dice claramente los edificios del templo. Entonces, esta profecía, ¿verdad?, se llevó a cabo en la destrucción del templo. Recordemos que en el año 70 la ciudad de Jerusalén de Judá fue destruida y el texto nos dice claramente que no quedaría piedra sobre piedra, y eso sucedió al pie de la letra. Entonces la pregunta que muchos se han hecho y me han preguntado y se preguntan sobre el muro de los lamentos. Esa es una buena pregunta. Sobre el muro de los lamentos, entonces, ¿se cumplió la profecía, sí o no? El verso dice que no quedaría piedra sobre piedra. Entonces, ¿de qué estaba hablando ahí Jesús? Estaba hablando cuando de la invasión que vendría por no haberle recibido a él. Recuerden que Jesús anunció sobre Judá, sobre Jerusalén, que por no haber conocido el día de la visitación, entonces él dice que la ciudad
sería sitiada, vendrían los enemigos y le iban a poner fuego, y en ese fuego estaba la destrucción completamente del templo, de los muros. Entonces la pregunta que muchos se hacen, entonces, ¿por qué tenemos el muro de los lamentos en Jerusalén? Hay mucho engaño dentro del cristianismo de raíces hebreas, por falta de información y por falta de escudriñar la historia. Para los que han escudriñado la historia, se dan cuenta, investigando, que el muro de los lamentos en realidad no es ni parte de la muralla, sino que era un muro que quedó de una fortaleza. Era una fortaleza, se le llama la fortaleza Antonia, que pertenecía, ¿verdad?, a un centro escuadrón militar de Pilatos. Eso es lo que es el muro de los lamentos. El problema es que se ha idolatrado, obviamente, tanto como en los diferentes grupos judíos, el mesianismo, se ha idolatrado este muro. Si usted puede ver, de hecho, muchos dentro de las congregaciones quieren viajar o han viajado y van a orar ahí, a ese muro, para que tenga cuidado a dónde está yendo, porque en realidad ese no era un muro que pertenecía al templo, ¿verdad? Ni siquiera por cerca a una de las murallas. Con eso le decimos todo eso para que tenga cuidado. Entonces, Jesús está profetizando, no quedaría piedra sobre piedra, exactamente eso quedó. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es precisamente que Jesús les estaba advirtiendo que no se dejaran engañar. Ese es el propósito, que no se dejaran engañar. Y cuando entramos en uno de los puntos, en el verso 4, por ejemplo, él dice, y les dijo, miren que nadie los engañe. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que creemos, de lo que oímos, para que no caigamos en un engaño. Tenemos que investigar, cada uno de nosotros tenemos que investigar. Usted no me crea a mí, usted no crea al que está enfrente. No, pues es que él es un gran maestro, es un Moeb, es un rabino, conoce el hebreo, el griego. No, usted no se basa en eso, porque puede ser que en alguna parte se puede estar torciendo la escritura, y ahí es donde muchas veces caemos en idolatría. Y es por eso que tengamos cuidado sobre ese punto. Así que ya sabe que ese muro que está ahí, que muchos cristianos van a orar ahí, ni por cerca es el muro o más bien que quedaba del templo, no quedó. La profecía es clara, no quedará piedra sobre piedra. Y tenemos el historiador Josefo, quien describe claramente, Flavio Josefo, un historiador judío, él describe los hechos exactamente como sucedieron, y específicamente no quedó piedra sobre piedra, confirmando la historia de lo que sucedió, para confirmarlo con la escritura. Ahora sí, entonces Jesús dice, miren que nadie los engañe. Ahora yo quiero adelantarme ahí en el verso 6. Dice, y oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. Note la palabra que Jesús dice, es necesario que esto acontezca. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a veces esto es necesario que acontezca. ¿Por qué? Porque esto trae un propósito. O sea, más bien, todo lo que sucede tiene un plan.
un propósito, por muy negativo que lo veamos, como en estos días que estábamos mirando el conflicto en el Medio Oriente. Los que conocemos la escritura sabemos que eso no tiene que asustarnos. ¿Por qué? Porque el que estudia la escritura sabe, se da cuenta que esto tiene que suceder. Ahora bien, entiendo el buen corazón de los hermanos que dicen, no, pues hay que orar por la paz, estar orando por la paz de Jerusalén, estar orando, es un buen deseo, claro que es un buen deseo, pero recuerden que lo que está para suceder, conforme a la voluntad de Dios, no lo podemos detener. Entonces, se tiene que dar cumplimiento y la profecía se tiene que dar en marcha. Y yo explicaba el otro día que una de las razones por qué a veces vemos o hemos visto a través de la historia el pueblo de Israel perseguido, llevado de nación en nación, sufriendo, ¿verdad? Siendo martirizados, perseguidos, y cuando los que entendemos el contexto cronológico histórico, sabemos que esa es una maldición, suena feo, pero es la realidad. Es la consecuencia de haber rechazado al Mesías. Ahora, ¿nos vamos a alegrar por eso? Claro que no. Tenemos que pedir misericordia para que Dios quite el velo, ¿verdad?, de ellos y puedan creer verdaderamente en el Mesías que ellos desprecian y están despreciando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es precisamente lo que Jesús está diciendo, miren que nadie los engañe. Entonces, hoy hay mucho pueblo engañado, idolatrando, ¿verdad?, a un pueblo, ¿verdad?, biológicamente, que cuando vamos al contexto histórico, nos damos cuenta que los que son pueblo de Dios o los que son contados como pueblo de Dios son contados por la fe en Cristo Jesús. Recuerde que la escritura, por ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice que a lo suyo vino, pero ¿qué dice? Mas lo suyo le recibieron. Pero más dice, más a los que le recibieron, noten lo que dice el apóstol Juan en uno de sus primeros, por ejemplo en el capítulo 3, dice, mas a los que le recibieron, ¿verdad? A los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijo de Dios. Entonces, ¿cómo es que se obtiene el derecho de ser hijo de Dios? Por ser hebreo, por tener ADN de Abraham, de Isaac, de la tribu de Judá, de las 12 tribus. ¿Cómo es que se obtiene ahora el derecho, la autoridad de ser pueblo de Dios, de ser hijo de Dios? No se obtiene porque usted sea descendiente de alguno de alguno de los hijos de Israel biológicamente. Digamos que usted venga de la tribu de Judá o de las tribus que están perdidas. De esa forma no se obtiene ahora el derecho de ser hijo de Dios, de ser pueblo de Dios, pero lamentablemente por falta de nuestro conocimiento ahora decimos, no, pues son el pueblo de Dios. Bueno, vamos a valer la que es el pueblo de Dios. Admitiendo esta frase únicamente por el pacto que Dios le hizo a Abraham geográficamente. Ahora bien, en el verso 6 dice, oiréis de guerras y rumores de guerra. Cualquiera va a decir y vamos a decir, no, pues desde que existe la tierra siempre ha habido guerra. Sí, siempre ha habido guerra y siempre va a haber guerra. El propósito de que hayan guerras, todo tiene un propósito. Por ejemplo, yo explicaba el día anterior sobre este verso que me voy a brincar aquí. Y lo vamos a visualizar nuevamente.
Zacarías capítulo 14, en el verso 2. Usted mismo confírmelo ahí con su propia, no sé si se está mirando, pero mire lo que dice. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir en contra de Jerusalén. Y yo hacía una pregunta. ¿Por qué Dios reúne todas las ciudades en contra de Jerusalén? Usted debe de saber, lo voy a decir y va a sonar descabellado para muchos, pero esa es la realidad. La mayoría tienen a Jerusalén como la santa ciudad. Ojo con esto lo que voy a decir. La mayoría tienen a Jerusalén como la santa ciudad, como la tierra santa. Pero usted debe de saber que por el pecado y por el rechazo a Jesús, no puede tener nada de santa, hablando literalmente. Ahora bien, se lo explico por qué. Recuerden que en Jerusalén es donde se han matado a los profetas. Y eso mismo Jesús lo dice, que él se lamenta y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que a ti te son enviados. Y de hecho, ¿a quién mataron ahí? A dos de los grandes profetas. Tenemos a Juan el Bautista, tenemos a mismo Cristo Jesús. Y curiosamente, cuando vamos a Apocalipsis en el capítulo 11, cuando nos habla sobre los dos olivos, los dos testigos, curiosamente en esa misma ciudad estarán matando a los dos testigos. Algunos dicen que es Enoc y Moisés, otros que Enoc y Elías. Bueno, no me voy a meter en esa especulación, ¿verdad? Pero lo que yo quiero recalcar o resaltar es, ¿por qué cree que están yendo a Jerusalén? Porque Jerusalén estará en apostasía. De hecho, ya está en apostasía. Para los que no saben, Jerusalén ya está en apostasía. Para los que no saben, el judaísmo practica, tiene misticismo con Talmud babilónico, entre Kabbalah y otro tipo de filosofía dentro de la misma Torá, o más bien dentro de la misma del Tanaj, o sea, de la escritura bíblica o de la Biblia. Entonces, cuando se hace una mezcla de filosofía mezclada con Torá o con la escritura, entonces eso se vuelve a idolatría. Entonces, ¿por qué cree que Dios reúne todas las naciones en contra de Jerusalén para combatirla? ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿verdad?, estará el anticristo. Ojo con esto. El anticristo, cuando usted va a Daniel, por ejemplo en el capítulo 7, cuando usted tenga tiempo lo lee, entonces se habla de un cuerno pequeño, obviamente simboliza o tipificaba o estaba dirigido a Antíoco Epifanes cuando iría rumbo a Jerusalén y profanaría el templo. Pero esa profecía también está alargada para los últimos tiempos, donde también a este personaje se le entrega, ¿verdad?, la ciudad, se le entrega el santuario. Entonces, es por eso que muchos reinos estarán en contra del anticristo que estará operando desde la ciudad de Jerusalén. Y esa es la razón por qué, ¿verdad?, va a estar en apostasía y va a haber un engaño, ¿verdad?, dentro de todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque van a creer en un falso Mesías. Y cuando crean en el falso Mesías, este falso Mesías
va a ser regresar a los esparcidos. Para los que no saben, ¿verdad? Están las 10 tribus dispersas y la mayoría de los judíos están en la diáspora, están entre todas las naciones, pero el anticristo es el que, digamos, el que va a traer la paz en el Medio Oriente, que es muy difícil que lo logre hacer. O sea, nadie lo va a poder hacer, pero el personaje que se va a presentar como el anticristo, él sí lo va a poder hacer. Ahora, en qué manera lo va a poder hacer? Posiblemente lo del Salmo 83, ¿verdad? Lo del Salmo 83, cuando usted va, donde se menciona una, eh, una alianza de naciones, ¿verdad? Donde se menciona una alianza de naciones y que vienen en contra de Jerusalén. Ojo con esto, posiblemente son, ¿verdad? Lo que nos habla Daniel. Recuerde que Daniel habla de dos reyes, el rey del sur y el rey del norte. Entonces yo puedo ver, estudiando todo el contexto escritural, puedo ver que el rey del sur representa a Egipto, Libia, representa a los reinos musulmanes, ¿verdad? Y que en algún momento estos van a venir en contra del rey del norte. Ojo con esto, cuando usted va a Daniel, curiosamente, el rey del norte toma a Jerusalén. Ojo con esto, el rey del norte toma a Jerusalén. Entonces, ¿quién representa el rey del norte? Geográficamente, históricamente, Asiria. Y según la escritura se nos menciona que de Asiria, ¿verdad? Vendrá el anticristo. Obviamente tendrá nacionalidad judía. Y este rey del norte, ¿verdad? Sirio, este estará aliado, ¿verdad? Con el rey del norte que menciona Ezequiel 38, o sea, Gog y Magog. Y Gog y Magog, Tubal, Mesec y estos reinos que representa, ¿verdad? Gog, Rusia, digamos, Asia Menor, España, ¿verdad? Lo que conocemos el imperio resurgido en los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué vienen en contra de Jerusalén? O sea, vienen en contra de Jerusalén. ¿Por qué vienen todas estas ciudades que mencioné? Por lo menos la alianza del Salmo 83. ¿Por qué viene, verdad, digamos, contra Jerusalén? ¿Por qué viene? Porque Jerusalén será tomada por el rey del norte. Y es ahí donde se puede procrear, ¿verdad? El reinado del anticristo. Recuerde, el anticristo, para ser reconocido por el pueblo de Israel, por lo menos tiene que hacer tres eventos muy importantes. Número uno, la edificación del templo. Y para que se edifique el templo, tendría que hacer un acuerdo de paz con con la tierra de Palestina o los árabes, todos los que representan la religión musulmana. Tendría que hacer una paz y un acuerdo, o sea, unirse a adorar al mismo Dios, aunque lo dudo, o serán exterminados por el anticristo. Ojo con esto. Serán exterminados por el anticristo, que estará, ¿verdad? Obviamente un judío, ¿verdad? Va a estar de acuerdo que se edifique el templo, en lo cual ellos esperan tanto anhelado a su Mesías. Y el segundo evento es que, ¿verdad?, haga regresar a los esparcidos de la casa de Judá. Ahora bien, entonces, esto que estoy mencionando
Es por eso que se tiene que hacer de esa manera, miren, porque yo reuniré todas las naciones para combatir en contra de quién, en contra de Jerusalén. Ahora, sabemos que el anticristo va a hacer traición al pueblo de Israel. Sabemos que lo va a hacer. Voy a mostrar un texto. Aquí dice que va a llevar todas las naciones, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver un texto. Por ejemplo, en Apocalipsis, aquí lo voy a buscar. Vamos a ver. Ya para concluir. A ver. Ok. Antes de entrar a este verso, cuando usted va al capítulo 6 de Apocalipsis, se nos informa que viene un caballo. Hay 4 caballos. Y cuando usted va a Ezequiel 14, se menciona los 4 juicios terribles de Yahweh. ¿Y a dónde van? Le recomiendo que usted verifique Ezequiel 14 y usted va a ver, ¿verdad?, donde dice los 4 juicios terribles de Jehová o de Yahweh. ¿Y a dónde van? Directamente a Jerusalén. Entonces, ese va conectado con Apocalipsis en el capítulo 6. Entonces yo siempre he dicho que las guerras tienen un propósito. Y el propósito, lo que dice en Zacarías, es porque en Jerusalén, en Judá, hay una apostasía. El anticristo es como un tipo de juicio. Es un tipo de juicio contra el mismo pueblo de Israel. ¿Para qué? Para hacerlos volver. Entonces, este mismo anticristo, obviamente sabemos que se va a rebelar contra el Creador. Y una vez rebelándose contra el Creador, entonces va a suceder lo que dice Ezequiel en el capítulo 16, en el verso 13. Mire lo que va a decir. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios. ¿Y a dónde van? Dice, y hacen señales y van a los reyes de qué? De todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, el anticristo ya revelándose, o sea, ya no tomando en cuenta al pueblo de Israel, sino que perseguido también de la misma manera, porque el pueblo de Israel, algunos, ¿verdad?, no van a creer a su sistema y van a escapar. Cuando usted va en el capítulo 12 de Apocalipsis, que usted mira que una mujer es llevada al desierto, esta mujer, ¿verdad?, es un remanente que escapa de la corrupción del anticristo. Pero este anticristo, una vez sentado sobre el trono, digamos, se hizo pasar por el Mesías, se hizo pasar por el que iba a librar a los hijos de Israel, pero les jugó traición. Entonces, ¿verdad?, empieza una persecución y se levanta contra el mismo pueblo de Israel, contra los creyentes en Cristo, contra la iglesia, y reúne a todas las naciones, lo que decía en Zacarías capítulo 14, donde decía que Dios traería a todas las naciones. ¿A dónde? Aquí, a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Dónde qué? Donde serán eliminadas para que se cumpla lo que dice en Tesalonicenses, cuando dice que se manifestará el inicuo, o sea, el anticristo,
a quien el Señor destruirá, ¿verdad? En el resplandor de su venida. Entonces, es ahí, en ese momento, donde Dios va a actuar a favor de un pueblo que no le había creído. Pero como van a estar en aprieto, sin auxilio de ningún país, de ninguna nación, entonces es ahí donde Dios va a actuar. O sea, Cristo mismo vendrá, ¿verdad? Cristo mismo vendrá y Él va a pelear por su pueblo. Entonces era una pequeña análisis sobre este verso. Bueno, espero que haya sido un poco claro. Será hasta la próxima, si el Señor lo permite, en el nombre de Cristo Jesús.